Hola amigos, sean bienvenidos a la información técnica. Soy Hugo Ramos Trejo, técnico especialista en transmisiones automáticas. Hoy vamos a compartirles la parte 1 de 2 videos. En esta ocasión el tema que vamos a tratar es funcionamiento y pruebas de los sensores de velocidad de efecto Hall de 2 terminales. Los componentes que vamos a ocupar son multímetro y sensores de diferentes fabricantes. Hola amigos, pues ustedes se han dado cuenta que al trabajar las transmisiones automáticas nos hemos encontrado con sensores de este tipo. Estos son los sensores que actualmente se están ocupando para generar las señales en revoluciones de entrada y revoluciones de salida. Ustedes se dan cuenta, los sensores de ahora solo tienen 2 terminales. Por ejemplo, estos que son de Ford. Acá tenemos unos de Volkswagen. Este es el sensor de entrada con sus terminales. Tenemos también el sensor de salida de la transmisión 09G. Tenemos de General Motors de 6T30 que también tiene 2 terminales. Y tenemos por ejemplo este conjunto de 2 sensores de Hyundai en donde el conector es de 4 terminales, 2 van a ser para el sensor de entrada, 2 van a ser para el sensor de salida. Y algo parecido es con este conjunto, con el sensor de entrada y salida de Toyota, donde su conector también tiene 4 terminales, 2 van a ser para el sensor de entrada y 2 van a ser para el sensor de salida. Estos sensores son de efecto Hall. Normalmente estamos acostumbrados a ver los sensores de efecto Hall con 3 terminales, pero estos son diferentes. Estos son los que estamos trabajando hoy día y solo tienen 2 terminales. Estos sensores tienen que tener una alimentación y esa alimentación se la suministra el módulo, el TCM. La alimentación puede tener un valor de voltaje entre los 9, 11 y en algunas ocasiones 12 volts, dependiendo del fabricante en específico. La otra terminal del sensor es la señal del sensor. En estos sensores no podemos decir que hay un voltaje y tierra, no, es el voltaje de alimentación y la señal del sensor. Ahora, para hacer sensores que se alimentan con 12 volts, vamos a observar que la señal de salida del sensor apenas alcanza los 2 volts. Y además, tenemos que tomar en cuenta que la señal mínima de voltaje del sensor puede alcanzar solo 700 milivolts. Un sensor en su voltaje mínimo no debe tener 0, sino debe de ser su voltaje mínimo de 700 milivolts. De ahí hacia arriba, el voltaje máximo podría llegar hasta 2 voltios. Entonces realmente la señal es de un voltaje muy bajo. En caso de que un sensor no pueda tener alimentación, es decir, la causa podría ser que hay un falso contacto, que la línea está abierta o que la línea está aterrizada, pero también podría ser la causa de la falta de voltaje, la falta de alimentación de un sensor. La causa podría llegar hasta el TCM. Si el voltaje no sale del TCM, el sensor no va a realizar su función, no va a generar una señal. Pues bien, vamos a hacer una prueba de estos sensores ocupando un multímetro. Muy bien, vamos a hacer las pruebas de los sensores. Primero vamos a preparar el multímetro. Vamos a ocupar un multímetro que de preferencia debe de ser de uso automotriz. Vamos a seleccionar la función de diodo. Y para saber que estamos en esa función debe de aparecer el símbolo de diodo. Ahí ya lo tenemos, el símbolo de diodo. ¿Qué es lo que esperamos al hacer esta prueba? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, cuando hacemos una prueba de diodo, el multímetro va a pasar un voltaje a través del sensor. Aquí vamos a hacer 2 pruebas. La primera es polarización directa y polarización inversa. En ocasiones podríamos pensar que no conocemos cuál es el positivo y cuál es el negativo del sensor, así que con esta prueba nosotros lo vamos a poder saber. ¿Por qué?
Bien, ya. Cuando nosotros polarizamos de manera directa un sensor, lo que vamos a ver en la pantalla del multímetro es un voltaje que va a ser mayor a 1 volt. Y cuando hacemos una polarización inversa, lo que vamos a ver es un circuito abierto o un voltaje por debajo de 500 milivolts o ligeramente un poquito alto de 500 milivolts. Todo va a depender del sensor que estemos probando. Vamos a iniciar probando este, que es un sensor de entrada de una 09G, ¿ok? No, como está cortado, no sabemos cuál es el positivo y el negativo. Por lo tanto, yo voy a poner este cable negro en el cable azul y el cable rojo lo voy a poner en el color anaranjado. Y como tú puedes ver, el voltaje que tenemos es de 1.30, ¿ok? Vamos a hacer un cambio de cables, es decir, el negro lo va a pasar al anaranjado y el rojo en el azul. Y ahora vamos a ver qué dice la pantalla del multímetro. Como te das cuenta, aquí cuando estamos colocando los cables en una polaridad inversa, no tenemos, nos dice que está en circuito abierto, como si no estuviéramos conectando los cables. Voy a volver a voltear los cables del sensor y vamos a estar en polaridad directa. ¿Qué quiere decir polaridad directa? Que tengo mi cable rojo positivo de mi multímetro con el positivo del sensor y mi cable negro, que es el negativo de mi multímetro, con el negativo del sensor. Y mira, otra vez aparece el voltaje. Bien, ahora vamos a hacer la prueba con otro sensor. Si te das cuenta, ya nos dimos, al ver que el voltaje es alto, ya sabemos cuál es la terminal positiva. Acuérdate que cuando estamos polarizados de manera directa, lo que vamos a ver en el multímetro es un voltaje arriba de 1 volt. Bien, pues ahora vamos a hacer lo mismo con este otro. Este es un sensor también de entrada o también puede ser de salida de 1 volvo. Bien, ahora aquí vamos a otra vez en esta polarización, donde tengo este cable amarillo en negativo y el cable color cafecito, en el positivo no tengo nada, es circuito abierto. Voy a cambiar los cables y entonces el cable amarillo vamos a mandarlo al positivo y el cafecito o café claro hacia el negativo, y ahí tenemos el voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el cable amarillo es el positivo en este sensor. Entonces, igual que el que vimos anteriormente, si tenemos una polaridad directa, el voltaje es de 1.30 y si lo invertimos, pues simplemente no tenemos nada. Circuito abierto. Recuerden, circuito abierto no es lo mismo que esto. Si nos marcara 0, quiere decir que el sensor está en corto. Y si nos marca circuito abierto en las dos polaridades, pues quiere decir que el sensor no sirve porque está roto, está abierto internamente. Ok, vamos a tocar el turno a estos de Ford. Este es el Ford, tiene dos sensores de entrada. Tiene tres sensores, pero yo solo ahorita tengo los dos, el de entrada A y el de entrada B, para que hagamos esta prueba. Bien, vamos a tocar nuevamente. No sabemos cuál es el positivo y el negativo. De acuerdo a los resultados, ya nosotros sabremos cuál es el positivo y el negativo. El rojo lo estoy poniendo aquí junto a la guía del conector y el negativo lo pongo enfrente. Bueno, ahí ya tenemos un resultado diferente. Tenemos 586 milivoltios. Ahora vamos a cambiar los cables y vamos a ver qué nos da. Ahora ya cambió porque ahora tenemos 1.420. Quiere decir que aquí en donde se apoya el conector, en este sensor de entrada A, aquí tenemos el negativo. Y del lado de enfrente, pues tenemos al positivo. ¿Por qué? Porque aquí estamos leyendo un voltaje más alto. Y si invertimos los cables, entonces lo que tenemos es un voltaje. Tenemos otro voltaje, pero el voltaje es más bajo. Ok, vamos a ver con el segundo sensor. Este es el sensor de entrada B. Y vamos a hacer lo mismo. De este lado, en donde está la guía del conector, bueno, aquí vamos a poner positivo prueba 1. Recuerda que en el sensor gris, este era el negativo.
Ahora vamos a ponerlo aquí el positivo y el negativo y vamos a ver qué pasa. Tenemos 1.423. ¿Qué quiere decir? Que en donde está la guía del conector, en este sensor tenemos en el positivo. Y en el gris teníamos el positivo en el lado de enfrente. Es decir, el positivo en el gris está en el lado opuesto al de este sensor, que es el B. Bien, ahí que tenemos un voltaje de .584, o es decir, 584 milivoltios. Las medidas son muy parecidas y volvemos a regresar a polaridad directa y volvemos a tener 1.423. ¿Ok? Bien, entonces ya vimos sensores de dos marcas y ahorita vamos a ver este que es el de la 6T30. También no conocemos cuál es el positivo y el negativo, y con lo que hemos estado haciendo tú te vas a dar cuenta que tú puedes al hacer la prueba conocer cuál es el positivo y el negativo del sensor. Bien, entonces por acá vamos a poner el seguro del conector y vamos a colocar hacia este lado el positivo, y el negativo lo vamos a poner aquí y observamos lo que nos dice el multímetro. Acertamos, este está en 1.1 volt 201, que al mover los cables se mueve el multímetro, perdón, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es invertir los cables. Quiere decir que estamos en la polaridad directa porque tenemos un voltaje alto. Vamos a invertir los cables. Voy a mejor invertir el conector. Pues ahí no tenemos ningún voltaje, no tenemos nada de nada. Y si invertimos los cables, ahí tenemos 1.205. ¿Ok? Entonces estos sensores son, por ejemplo, de un Cruz, de un Sonic, y son muy similares a los que se usan en una Captiva, en una Cadia. Bien, ahora vamos a checar otro más de Volkswagen, ahora con un conector. Ok, ahí está. Tenemos, este es un sensor de salida de Volkswagen. Entonces vamos a ver igual lo mismo. No sabemos cuál es el positivo ni el negativo. Estas pruebas son directas hacia el sensor. Miren que aquí no nos marca nada. Entonces estamos en polaridad invertida. Y ahora tenemos una polaridad directa. Y ahí tenemos 1.260. Ok, entonces tenemos en este caso un voltaje. Y si invertimos la polaridad, tenemos circuito abierto. Ahí está. Ok, ya se fijaron, todo depende del fabricante. Lo que podemos ver aquí en la prueba, en unos tenemos voltaje y circuito abierto, y en los otros tenemos un voltaje alto y un voltaje bajo. Ok, ahora vamos a probar estos sensores de entrada y salida de Hyundai. Vamos a ocupar el cable azul y el cable blanco. Ahorita en el cable azul voy a poner el positivo y en el cable blanco el negativo. Ahí tenemos un voltaje alto, por lo tanto nos damos cuenta que la terminal del centro es la positiva y la de la orilla es la negativa. Voy a invertir los cables. Ahora en la orilla pongo el negativo y en el centro voy a poner el positivo. Entonces ahí el voltaje bajó a .586 milivoltios. Ok, regreso. El positivo a la orilla, el negativo en el centro, y nos vuelve a dar 1.450. Ahora vamos a probar el otro sensor. Recuerden que estas pruebas nos sirven para saber si el sensor de alguna manera no está ni en corto y que tampoco está abierto. En muchas ocasiones en esta prueba yo he puesto sensores y trabajan, pero ya me ha tocado que algunos, aún pasando esta prueba, no funcionan. Ok, ahí tenemos el negativo en el centro, en la orilla el positivo y el voltaje de 1.371. Los voltajes de cada sensor deben de ser muy similares uno con el otro. Acá tenemos 580 invertida la polaridad
Y en polaridad directa tenemos 1.370 milivoltios. Y bien, si te gustaría conocer las transmisiones automáticas a otro nivel, te compartimos nuestros números de contacto donde te darán información de nuestros cursos. Además, no olviden de compartir, suscribirse y darle like a este canal. Muchas gracias por acompañarnos en esta información técnica. Nos vemos en la siguiente.